Geralt de Rivia, el cazador de monstruos por excelencia, es un personaje atrapado entre dos mundos, el de los humanos y el de las criaturas sobrenaturales. Criado y modificado genéticamente desde una edad temprana para convertirse en un brujo, Geralt ha aprendido a adaptarse a una existencia solitaria y llena de violencia. La saga de The Witcher, tanto en los libros de Andrzej Sapkowski como en los videojuegos, presenta a Geralt como una figura que parece insensible al dolor emocional, desapegada de los valores humanos tradicionales y capaz de tomar decisiones difíciles con frialdad. Sin embargo, esta apariencia de indiferencia esconde una lucha interna que lo enfrenta constantemente a dilemas morales. El conflicto central de Geralt es la dicotomía entre su naturaleza estoica, casi apática, y su sentido de la moralidad. Por un lado, Geralt parece indiferente a las emociones humanas, un reflejo de su entrenamiento como brujo y de las experiencias traumáticas que ha vivido. Por otro lado, no puede evitar sentir una atracción hacia el deber moral, incluso cuando esto va en contra de su naturaleza. Este conflicto define la psicología de Geralt a lo largo de sus aventuras. Este guión explora cómo Geralt utiliza mecanismos de defensa psicológicos como el desapego emocional para protegerse del dolor. También se analizará cómo su naturaleza como brujo lo pone en una constante lucha entre actuar como un ser moral y ceder a la apatía, una condición que muchos de los personajes de The Witcher enfrentan de alguna manera. Geralt, a través de su vida, ha desarrollado una filosofía similar al estoicismo clásico, la doctrina estoica promovida por filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Sostiene que el control de las emociones es esencial para alcanzar la paz interior. Según el estoicismo, no podemos controlar los eventos externos, pero sí cómo reaccionamos ante ellos. Este es el principio que parece guiar a Geralt, un hombre que constantemente enfrenta situaciones en las que la compasión y la empatía lo harán vulnerable. Además, Geralt se encuentra inmerso en un mundo lleno de moralidad gris. Los monstruos que caza no siempre son las verdaderas amenazas. A menudo, los humanos que contratan sus servicios son más monstruosos que las criaturas que Geralt persigue. Esto lo obliga a tomar decisiones que desafían los conceptos tradicionales del bien y el mal, y lo llevan a preguntarse dónde reside realmente la justicia. En muchos casos, Geralt elige una postura de neutralidad, rechazando involucrarse en los conflictos humanos, un rasgo que resalta la naturaleza apática. Sin embargo, esta neutralidad aparente de un mecanismo de protección emocional, a lo largo de su vida, Geralt ha experimentado pérdidas, traiciones y una constante sensación de rechazo por parte de la sociedad que lo considera un monstruo más. Como resultado, ha aprendido a desconectarse emocionalmente, desarrollando una coraza que lo protege del dolor. Este guión desglosará cómo el estoicismo, los mecanismos de defensa y la moralidad compleja del mundo de The Witcher forman la psicología única de Geralt y cómo esta lucha interna lo define como personaje. Geralt de Rivia puede ser descrito como un estoico moderno, un personaje que se adhiere a los principios de autocontrol emocional y aceptación del destino. En muchas ocasiones se le ve tomando decisiones difíciles sin expresar emociones visibles. Esta postura estoica no es solo una opción filosófica, sino una necesidad práctica para su supervivencia como brujo. Los brujos son cazadores de monstruos entrenados desde una edad temprana y modificados genéticamente para volverse más fuertes, más rápidos y menos humanos. Parte de este entrenamiento implica aprender a desconectar las emociones, ya que la naturaleza de su trabajo los expone a horrores constantes. El estoicismo de Geralt es evidente en sus interacciones con otros personajes a lo largo de la saga. A menudo se le ve distante, reacio a mostrar compasión o empatía, especialmente cuando sabe que hacerlo podría complicar su misión. En este sentido, su comportamiento refleja los principios del estoicismo clásico, que sostiene que las emociones deben ser controladas para evitar el sufrimiento innecesario. Como Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Geralt parece haber adoptado esta idea, al menos en apariencia, ya que se presenta como alguien que no se deja llevar por el sufrimiento ni la desesperación. Sin embargo, a nivel psicológico, este desapego emocional no es solo una filosofía de vida, sino un mecanismo de defensa. Sigmund Freud introdujo la idea de los mecanismos de defensa en la teoría psicoanalítica.
definiéndolos como estrategias inconscientes que las personas utilizan para protegerse del dolor emocional. Uno de estos mecanismos es el aislamiento afectivo, el cual implica la separación de los sentimientos de los pensamientos y acciones. En el caso de Geralt, su capacidad para distanciarse emocionalmente de las personas y situaciones que enfrenta es una forma de evitar el dolor que podría sentir si se involucrara demasiado. La vida de Geralt ha estado marcada por la pérdida y el rechazo. Como brujo es tratado como un paria de la sociedad que depende de sus servicios, pero que al mismo tiempo lo desprecia. Los humanos lo consideran poco más que un monstruo. Debido a las mutaciones que sufrió para convertirse en cazador de monstruos, esto ha llevado a Geralt a desarrollar una actitud de desapego y neutralidad como forma de protección. Freud describió el desapego emocional como una estrategia que las personas desarrollan para enfrentar situaciones que les causan dolor o estrés. En el caso de Geralt, esta actitud apática lo protege de la desesperación y la tristeza que podría experimentar si se permitiera sentir el rechazo de quienes lo rodean. Además, el estoicismo de Geralt también refleja una profunda aceptación de la naturaleza inmutable de su destino. Los brujos son entrenados para aceptar su papel en el mundo sin cuestionarlo, y Geralt ha internalizado esta idea. Según Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Geralt parece haber abrazado esta idea al entender que no puede cambiar la forma en que los humanos lo ven, ni puede escapar de su destino como cazador de monstruos. En lugar de resistir esta realidad, la acepta y utiliza el estoicismo como una forma de lidiar con la vida dura que ha sido impuesta sobre él. Literariamente, Geralt se asemeja a héroes trágicos como Aquiles o Hamlet, quienes también se ven atrapados entre sus deberes y emociones. Aquiles, por ejemplo, fue descrito como un hombre que, a pesar de su fuerza y habilidad en combate, estaba condenado a una vida de sufrimiento debido a su propio destino. Geralt, de manera similar, está atrapado en una vida que no eligió, pero que ha aceptado. Su actitud hacia la vida refleja el concepto de la tragedia del héroe, la cual en la literatura clásica no es otra sino donde el protagonista está destinado a enfrentarse a la adversidad, pero lo hace con una aceptación resignada de su destino. En términos filosóficos, también podemos ver cómo las ideas de Friedrich Nietzsche sobre el superhombre y la voluntad de poder se aplican a Geralt, ya que Nietzsche escribió sobre la necesidad de superar las limitaciones humanas y aceptar la realidad del mundo tal como es. Geralt, con su estoicismo y su desapego emocional, representa a un hombre que ha trascendido las emociones humanas comunes y ha aprendido a enfrentarse al mundo con una mentalidad más fuerte y resiliente. A pesar de la naturaleza apática y su tendencia a mantenerse neutral en conflictos humanos, Geralt de Rivia no es un personaje desprovisto de moralidad. De hecho, una de las características más fascinantes de él es su lucha interna entre lo que cree que es su deber como brujo y lo que desea como individuo. Esta tensión entre el deber y el deseo se manifiesta en numerosos momentos a lo largo de la saga The Witcher, tanto en los libros como en los videojuegos, y es una parte esencial de su conflicto psicológico. Como brujo, el deber principal de Geralt es cazar monstruos. Su entrenamiento y mutaciones lo han preparado para eliminar las amenazas sobrenaturales que plagan el mundo, sin involucrarse demasiado en los conflictos humanos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, ya que a menudo Geralt se ve arrastrado a decisiones morales que van mucho más allá de su simple rol de cazador. Aquí es donde surge el conflicto entre el deber y el deseo. Geralt siente una responsabilidad hacia las personas que conoce y los lugares que visita, pero también debe equilibrar esto con su deseo de mantenerse emocionalmente desapegado. El psicólogo Erik Erikson describió el concepto de crisis de identidad. Esto hace especial referencia a como un momento en el cual los individuos deben de tomar decisiones claves que afectarán su sentido de identidad. Para Geralt, estas crisis surgen cuando se enfrenta a dilemas morales que desafían su papel de brujo. ¿Acaso debe actuar de acuerdo con su entrenamiento y mantenerse neutral? ¿O será que debe seguir su propio sentido de la justicia y proteger a los inocentes, incluso si eso significa romper su código de neutralidad? Un ejemplo claro de esta lucha ocurre en el juego de The Witcher 3 Wild Hunt, cuando Geralt se enfrenta a una decisión difícil en la misión The Bloody Battle.
En esta misión, Geralt descubre que el varón ha abusado físicamente de su esposa y ha causado la muerte de su hijo no nacido. Aunque su deber como brujo es simplemente cazar monstruos, Geralt se encuentra en una posición donde debe tomar una decisión moral. Puede elegir ayudar al varón a expiar sus pecados o dejarlo sufrir las consecuencias por sus acciones. Esta decisión no está relacionada con la caza de monstruos, sino con la moralidad humana, lo que lleva a Geralt a enfrentarse a un dilema ético. Desde el psicoanálisis, esta es una lucha entre el deber y el deseo, ya que también refleja la teoría del superyo propuesta de Sigmund Freud. Según Freud, el superyo representa la parte de nuestra psique que contiene nuestros ideales morales y éticos, la cual a menudo está en conflicto con el ello. El ello representa nuestros deseos más primitivos. En el caso de Geralt, su ello lo empuja hacia el desapego emocional y la neutralidad, mientras que su superyo lo insta a actuar de manera ética y moral. Este conflicto interno es una de las razones por las que Geralt a menudo parece estar en guerra consigo mismo. A lo largo de la saga, Geralt también se enfrenta a dilemas que involucran su relación con las personas que más le importan. Su relación con Yennefer, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo sus deseos personales pueden entrar en conflicto con su deber como brujo. A pesar de su amor por ella, Geralt a menudo se encuentra alejado debido a su responsabilidad como cazador de monstruos. Esta lucha entre el deber y el deseo de tener una vida personal plena es algo que Geralt nunca puede resolver completamente. Aunque intenta mantener una relación con Yennefer, su vida como brujo lo arrastra de regreso a la realidad violenta en la cual vive, lo que lo obliga a sacrificar sus deseos personales en favor de su deber. El filósofo Immanuel Kant argumentaba que los seres humanos tienen el deber moral de actuar de acuerdo con principios universales, independientemente de sus deseos personales. Para Kant, esto significaba que debemos actuar de manera en la cual nuestras acciones puedan ser adoptadas como una ley universal. Geralt, sin embargo, a menudo se encuentra en una posición donde los principios universales no siempre se aplican. En el mundo de The Witcher, las líneas entre el bien y el mal están muy difuminadas, y Geralt debe tomar decisiones basadas en las circunstancias específicas de cada situación. En este sentido, su moralidad no sigue un código rígido, sino que es más bien situacional, lo que lo convierte en un personaje profundamente complejo desde un punto de vista ético. La moralidad situacional de Geralt también puede compararse con la ética del utilitarismo, propuesta por filósofos como Jeremy Bentham o John Stuart Mill. El utilitarismo sostiene que la moralidad de una acción debe ser juzgada en función de su capacidad para maximizar la felicidad o minimizar el sufrimiento. Geralt parece adherirse a este tipo de pensamiento en muchas ocasiones, eligiendo el mal menor en lugar de seguir un código moral estricto. En su mundo, a menudo no hay decisiones completamente correctas o incorrectas, solo decisiones que minimizan el daño. Un ejemplo muy notable de esta moralidad situacional ocurre en la historia El último deseo, cuando Geralt debe decidir si salvar a un grupo de pescadores de un djinn, ya que a pesar de que su deseo es salvar a los inocentes, también se enfrenta a la necesidad de cumplir con su deber como brujo. En última instancia, Geralt elige el mal menor, haciendo un deseo que asegura su supervivencia y la de los demás, pero a costa de sus propios deseos. Este tipo de decisiones éticas es un tema recurrente a lo largo de la saga y refleja la complejidad moral del personaje. Desde una perspectiva más psicológica, esta capacidad de Geralt para tomar decisiones éticas basadas en la situación también puede verse como un signo de madurez emocional. El psicólogo Jean Piaget describió el desarrollo moral en términos de la capacidad de los individuos para tomar decisiones éticas basadas en las circunstancias y no simplemente en reglas rígidas. A lo largo de la saga, vemos cómo Geralt desarrolla esta habilidad aprendiendo a evaluar cada situación de sus propios méritos, por sus propios méritos, y tomando decisiones que minimicen el daño, incluso si esto significa comprometer sus propios deseos o principios. Uno de los rasgos más característicos de Geralt de Rivia es su estoicismo. Desde un entrenamiento como brujo, Geralt ha aprendido a controlar sus emociones y mantenerse impasible frente a situaciones extremas, tanto físicas como emocionales. Este rasgo lo ayuda a navegar el brutal y despiadado mundo en el que vive, pero también lo aísla emocionalmente de los demás. En muchos sentidos, su estoicismo es un mecanismo de defensa que le permite evitar enfrentarse a su propio dolor emocional. El estoicismo, como corriente filosófica, fue desarrollado en la antigua Grecia por pensadores como Zenón de Sitio y Epicteto, ya que los estoicos creían que la clave para una vida feliz era aceptar las cosas que no podemos controlar y centrarnos únicamente en nuestras propias acciones y actitudes. En este sentido, Geralt encarna muchos de los principios del estoicismo,
mismo, ya que a menudo parece indiferente a las circunstancias externas y se enfoca en cumplir su deber como brujo. Sin embargo, bajo esta fachada de indiferencia, Geralt es un personaje profundamente emocional, aunque trata de mantener esos sentimientos reprimidos. Desde una perspectiva psicológica, el estoicismo de Geralt puede entenderse como una forma de represión, un concepto introducido por Sigmund Freud. La represión es un mecanismo de defensa en el que la persona bloquea conscientemente recuerdos, emociones o deseos incómodos, de tal modo que no tiene que enfrentarlos directamente. Geralt ha experimentado una gran cantidad de traumas a lo largo de su vida, desde la brutalidad de su entrenamiento como brujo hasta las múltiples pérdidas de personas cercanas a él, como su madre, Yennefer y Ciri. Sin embargo, Geralt, en lugar de enfrentarse a estos traumas, a menudo los reprime, escondiéndolos detrás de su fachada de calma y control emocional. Un claro ejemplo de estoicismo ocurre durante los eventos de The Witcher 3, cuando Geralt busca a Ciri, la niña a la que considera su hija adoptiva. A pesar de las inmensas emociones que debe estar sintiendo, en lugar de permitirse el lujo de preocuparse o entrar en pánico, Geralt continúa con su misión mostrando un dominio emocional que refleja su estoicismo. Sin embargo, cuando finalmente se reúne con Ciri, su máscara de estoicismo comienza a resquebrajarse. En esta escena, vemos brevemente el verdadero dolor y el amor que ha estado ocultando, lo que sugiere que su estoicismo no es una negación total de sus emociones, sino una estrategia para mantenerlas bajo control. El filósofo estoico Epicteto nos decía que lo que perturba a los hombres no son los eventos en sí, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Esta idea se refleja en la forma en que Geralt maneja las situaciones emocionales, ya que en lugar de permitir que sus emociones lo controlen, intenta mantener una perspectiva objetiva y racional sobre los eventos que le suceden. Sin embargo, esta represión emocional tiene un costo. Aunque el estoicismo le permite enfrentar su vida de cazador de monstruos con eficiencia, también lo aísla emocionalmente de las personas que le importan. De esta manera, me gustaría hablar sobre la teoría del apego de John Bowlby, ya que nos ofrece otra lente a través de la cual podemos entender el estoicismo de Geralt. Bowlby sostenía que las personas desarrollan patrones de apego en su infancia que influyen en sus relaciones adultas. En el caso de Geralt, es probable que su infancia traumática, la cual incluyó la separación de su madre y el duro entrenamiento al cual fue sometido, haya contribuido a su dificultad para formar vínculos emocionales profundos. En lugar de acercarse emocionalmente a los demás, Geralt prefiere mantener una distancia emocional, lo que le permite protegerse del dolor que podría resultar en perder a las personas que ama. A lo largo de la saga The Witcher, vemos cómo este estoicismo afecta las relaciones de Geralt, especialmente con Yennefer y Ciri. Aunque está claro que ama a ambas, a menudo tiene dificultades para expresar ese amor de manera abierta. En lugar de mostrar sus emociones, Geralt opta por mantener una fachada distante y centrarse en la protección y el deber. Este tipo de comportamiento es típico de las personas que han desarrollado un estilo de apego evitativo, un término utilizado en la psicología del apego para describir a aquellos que, debido a experiencias tempranas de rechazo o abandono, evitan las relaciones íntimas para protegerse del dolor emocional. El estoicismo de Geralt también puede entenderse a través de la lente de la disonancia cognitiva, un concepto psicológico propuesto por Leon Festinger. La disonancia cognitiva ocurre cuando una persona experimenta una inconsistencia entre sus creencias y sus acciones, lo que genera incomodidad psicológica. Para Geralt, su papel como brujo lo obliga a tomar decisiones moralmente ambiguas y a menudo actuar de manera que contradice sus valores personales. Por ejemplo, puede verse obligado a matar personas o criaturas que en otras circunstancias no consideraría una amenaza. Para lidiar con esta disonancia, Geralt recurre a su estoicismo, manteniendo una distancia emocional y justificando sus acciones como necesarias para el cumplimiento de su deber. Sin embargo, aunque el estoicismo de Geralt es una parte clave de su personalidad, también vemos momentos en los que este escudo emocional se rompe. Durante un momento en la historia conocida como un pequeño sacrificio, Geralt se enfrenta a una situación en la que se da cuenta de que su estilo de vida como brujo le ha impedido tener una relación significativa con Yennefer. En este momento, Geralt parece reconocer que su estoicismo, aunque le ha permitido sobrevivir, también ha sido una barrera que le impide experimentar su vida plena. Esta realización marca un cambio importante en el desarrollo de Geralt como personaje, ya que comienza a cuestionar si su enfoque estoico hacia la vida realmente lo está protegiendo o simplemente lo está aislando. A lo largo de su historia,
Geralt se enfrenta repetidamente a situaciones que podrían llevarlo al nihilismo, una filosofía que sostiene que la vida carece de sentido inherente. En un mundo donde la violencia, el caos y la muerte son omnipresentes, es fácil caer en la desesperanza y creer que los esfuerzos personales no tienen ningún valor real. Geralt, sin embargo, parece resistir esta tentación aunque no sin dificultades. El nihilismo es un concepto filosófico que ha sido explorado por pensadores como Friedrich Nietzsche, quien argumentaba que la muerte de Dios y el rechazo de los valores tradicionales conducirían a una crisis de sentido. En un mundo desprovisto de fundamentos morales claros, Nietzsche creía que las personas podrían verse tentadas a caer en el nihilismo, lo que llevaría a una existencia sin propósito. Geralt, como cazador de monstruos en un mundo violento y corrupto, parece enfrentarse a este dilema de manera constante. A menudo se ve rodeado de injusticia, crueldad y muerte, lo que fácilmente podría llevarlo a la conclusión de que nada de lo que hace tiene un propósito real. Desde una perspectiva psicológica, la lucha de Geralt contra el nihilismo puede entenderse en términos de la teoría de la indefensión aprendida, desarrollada por los psicólogos Martin Seligman y Stephen Meyer. La indefensión aprendida, es un fenómeno en el que los individuos, después de experimentar eventos traumáticos incontrolables, llegan a creer que sus acciones no tienen impacto en el resultado de sus vidas. Como resultado, pueden caer en la desesperanza y la apatía. En el caso de Geralt, las numerosas pérdidas y traiciones que ha experimentado podrían llevarlo a adoptar una perspectiva nihilista. Sin embargo, aunque a menudo parece desencantado con el mundo, no se entrega completamente a esta visión pesimista. Un buen ejemplo de la resistencia que ofrece Geralt ante el nihilismo ocurre cuando se enfrenta a la cacería salvaje. Aunque sabe que la amenaza que enfrenta es prácticamente insuperable y que sus posibilidades de éxito son escasas, Geralt sigue luchando. En lugar de ceder a la desesperanza, adopta una postura estoica, enfrentando el peligro con la determinación de hacer lo correcto. Incluso si el éxito parece imposible, este tipo de resistencia refleja lo que Nietzsche llamó el superhombre, o la capacidad de crear significado en un mundo aparentemente carente de él. Este mismo autor sostenía que la solución del nihilismo no era ceder al vacío existencial, sino crear nuevos valores y encontrar sentido en el propio poder de superación. Geralt, a pesar de su inclinación a la apatía, parece encarnar este principio en muchos aspectos. Aunque su vida está marcada por la violencia y el sufrimiento, encuentra un propósito en su relación con Ciri, Yennefer y los pocos amigos que tiene. Para Geralt, el sentido de su vida no proviene de un valor universal, sino de las conexiones personales que forja y las decisiones morales que toma, incluso en un mundo moralmente ambiguo. A nivel psicológico, esta capacidad de encontrar sentido a pesar de las circunstancias difíciles puede compararse con el concepto de resiliencia, que se refiere a la capacidad de una persona para recuperarse de la adversidad y seguir adelante. A lo largo de la saga, Geralt muestra una notable capacidad de resiliencia, enfrentando una serie de desafíos aparentemente insuperables sin sucumbir a la desesperanza. En lugar de rendirse, Geralt continúa luchando, no porque crea que sus acciones tendrán un impacto a gran escala, sino porque elige encontrar sentido en los momentos y relaciones que le importan. En la psicología existencial, autores como Viktor Frankl han defendido la importancia de encontrar sentido incluso en las circunstancias más difíciles. Frankl, en su libro El hombre en busca del sentido, argumentaba que los seres humanos pueden soportar casi cualquier sufrimiento si pueden encontrarle un propósito. Para Geralt, en muchos sentidos, parece aplicar esta filosofía a su propia vida. Aunque enfrenta constantes pérdidas y fracasos, sigue adelante buscando y creando significado en sus interacciones con los demás. Un claro ejemplo de esto es su relación con Ciri, ya que a pesar del peligro y las dificultades que enfrenta para protegerla, Geralt encuentra un propósito en su papel como figura paterna para ella, lo que le motiva a seguir adelante incluso cuando todo lo demás parece estar perdido. Sin embargo, la lucha de Geralt contra el nihilismo no es siempre exitosa. En varios momentos vemos que su apatía y su desencanto con el mundo lo llevan a cuestionar el valor de sus acciones. Durante la misión El lamento de un bardo, Geralt
se encuentra con Priscilla, una joven cantante que ha sido brutalmente atacada. Al investigar el caso, Geralt se enfrenta a la crueldad y la indiferencia de las personas que lo rodean, lo que lo lleva a reflexionar sobre si realmente vale la pena luchar por un mundo tan corrupto. En este punto vemos cómo el nihilismo amenaza con apoderarse de Geralt, quien parece perder temporalmente su sentido de propósito. Sin embargo, al final de la misión elige seguir adelante, demostrando que, aunque el nihilismo es una tentación constante, Geralt se niega a ceder por completo a esta filosofía. Desde una perspectiva filosófica, la lucha de Geralt contra el nihilismo puede verse como una manifestación de la búsqueda de autenticidad, un concepto central en el existencialismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir argumentaban que los seres humanos deben asumir la responsabilidad de crear su propio sentido en un mundo que carece de significado inherente. Geralt, a lo largo de la saga, parece luchar constantemente por esta autenticidad, intentando encontrar un equilibrio entre su deber como brujo y su deseo de vivir una vida significativa. Para aunque el mundo que lo rodea a menudo parece sin sentido, Geralt sigue buscando significado en sus relaciones y en las decisiones morales que toma. Este conflicto interno entre el nihilismo y la búsqueda de sentido es un tema recurrente en la saga de The Witcher, y es una de las razones por las que Geralt es un personaje tan fascinante. A pesar de la tentación de rendirse ante la desesperanza, sigue luchando contra toda adversidad, lo que lo convierte en un personaje trágico pero también heroico. En última instancia, la lucha de Geralt contra el nihilismo refleja la lucha humana por encontrar sentido en un mundo que a menudo parece caótico y sin propósito. La caza de monstruos no es simplemente un trabajo físico para Geralt, es un terreno complejo lleno de dilemas morales. Como brujo, se espera de él que mantenga una neutralidad profesional, eliminando las amenazas sin involucrarse emocionalmente ni juzgar la moralidad de sus actos. Sin embargo, a lo largo de la saga, vemos que Geralt lucha con esta neutralidad enfrentándose a dilemas en los que la línea entre el bien y el mal se ve difuminada, lo que pone en conflicto su naturaleza profesional con su conciencia moral. Un aspecto interesante de esta tensión es cómo Geralt representa la dicotomía entre lo que los filósofos denominan deontología y consecuencialismo. La deontología, asociada con Immanuel Kant, sostiene que ciertos deberes y principios deben seguirse independientemente de las consecuencias. Por otro lado, el consecuencialismo, en particular el utilitarismo de John Stuart Mill, argumenta que lo que determina la moralidad de una acción son sus resultados, es decir, si es que esta acción produce un mayor bien para un mayor número de personas que las personas que pueden estar siendo perjudicadas. Geralt parece estar atrapado entre estas dos formas de pensar, ya que con su trabajo como brujo se basa en seguir reglas establecidas, como lo son cazar monstruos por contrato sin cuestionar, pero su conciencia a menudo lo obliga a considerar las consecuencias de sus actos. Un ejemplo claro de esto es la misión en The Witcher 3, titulada El suéter del lobo blanco. En esta misión, Geralt debe decidir si ayudar a un hombre atrapado en una situación donde la magia y la maldición han jugado un papel crucial. Aunque su deber como brujo le indicaría que simplemente debe eliminar la amenaza, Geralt investiga más profundamente, descubriendo que la situación tiene raíces mucho más complejas. Aquí vemos cómo la justicia y la indiferencia chocan. Desde una perspectiva deontológica, Geralt podría simplemente cumplir con su deber de eliminar la amenaza sin inmiscuirse más allá de su contrato. Sin embargo, al profundizar en las consecuencias de sus acciones, se enfrenta a la realidad de que la línea entre monstruo y víctima no es siempre clara. Desde la psicología, este conflicto puede interpretarse en términos de la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, quien postulaba que los seres humanos progresan a través de distintos niveles de razonamiento moral. El nivel más alto, conocido como el nivel postconvencional, es donde las personas toman decisiones basadas en principios éticos universales. Más allá de las reglas sociales, en varios momentos de la saga, Geralt demuestra que ha alcanzado este nivel de desarrollo moral, ya que muchas veces actúa de acuerdo con lo que él considera moralmente correcto, aunque esto entre en conflicto con las expectativas o las reglas impuestas por su rol como brujo. Sin embargo, este desarrollo moral también genera una tensión emocional en Geralt. A menudo elige involucrarse en situaciones que exceden los límites de su profesión, lo que lo lleva a confrontar realidades mucho más oscuras de lo que inicialmente se esperaba.
Un ejemplo de esta tensión ocurre en la misión Corazón de Piedra, donde Geralt se encuentra atrapado en un conflicto que lo obliga a considerar las motivaciones humanas detrás de los actos monstruosos. A pesar de intentar mantener su profesionalismo, Geralt no puede evitar empatizar con quienes sufren, lo que pone en tela de juicio su capacidad para mantenerse neutral. Este dilema entre la neutralidad profesional y la moralidad personal es un reflejo de un conflicto psicológico conocido como disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, un término acuñado por el psicólogo Leon Festinger, se refiere al malestar que experimenta una persona cuando sostiene dos creencias o valores contradictorios. En el caso de Geralt, la tensión entre su deber como brujo, la cual es mantener la neutralidad y eliminar las amenazas, y su propia moralidad, la cual lo impulsa a investigar más a fondo y actuar en función a lo que considera justo y correcto, genera una constante disonancia en su psique. A lo largo de la serie, vemos cómo esta disonancia lo afecta emocionalmente, llevándolo a cuestionar su lugar en el mundo y su propio código ético. El dilema de Geralt se va exacerbando por el hecho de que el mundo que lo rodea es inherentemente moralmente ambiguo. A diferencia de las historias clásicas de héroes y villanos donde el bien y el mal están claramente definidos, The Witcher presenta un mundo donde los personajes están motivados por intereses complejos y contradictorios. Esto hace que las decisiones de Geralt sean mucho más, ya que rara vez hay una respuesta clara o correcta. Como resultado, Geralt debe confiar en su propio juicio moral, lo que lo coloca en una posición de aislamiento, ya que su código ético muchas veces lo pone en conflicto tanto con otros personajes como con su propio propósito como cazador de monstruos. El concepto de agencia moral es fundamental para entender cómo Geralt navega estos temas. La agencia moral se refiere a la capacidad de un individuo para tomar decisiones éticas y actuar de acuerdo con ellas. Incluso en situaciones difíciles, Geralt a lo largo de la saga demuestra un alto grado de agencia moral, ya que a pesar de las presiones externas y las expectativas impuestas por su rol, sigue actuando en función de lo que él considera justo. Esta autonomía moral es lo que lo distingue de otros personajes que en su mayoría actúan en función de sus propios intereses o simplemente siguen las normas sociales. En la obra de Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista argumenta que los seres humanos están condenados a ser libres, lo que significa que aunque desearíamos poder evitar la responsabilidad de nuestras decisiones, estamos siempre obligados a elegir y por lo tanto asumir las consecuencias de nuestras acciones. Geralt, como personaje existencialista, parece estar constantemente confrontado en esta libertad abrumadora. A pesar de que preferiría seguir simplemente las reglas de su profesión y evitar involucrarse en dilemas morales, se ve obligado a tomar decisiones difíciles, lo que lo lleva a enfrentar las consecuencias emocionales de sus acciones. Un ejemplo de este enfrentamiento ocurre en la misión El Hombre de Vidrio, en la que Geralt debe hacer un trato con una entidad oscura a cambio de salvar a una vida humana. Aunque Geralt intenta evitar involucrarse en los aspectos más sombríos de la situación, al final debe asumir la responsabilidad de sus acciones, lo que lo deja emocionalmente exhausto y moralmente conflictuado. Esta situación refleja la idea de Sartre de que la libertad no es una elección fácil ni placentera, sino una carga que debemos llevar y que a menudo conduce a la angustia existencial. En última instancia, los dilemas morales que enfrenta Geralt en su casa de monstruos subrayan su lucha interna entre la justicia y la indiferencia. A pesar de su deseo de mantenerse al margen, su sentido de la justicia y su empatía por los demás lo empujan a involucrarse emocionalmente, lo que pone en conflicto su identidad profesional y su conciencia moral. Este conflicto constante lo convierte en un personaje trágico, pero también profundamente humano, ya que, al igual que en todos nosotros, debe navegar las complejidades morales de un mundo donde las decisiones no siempre son claras. El estoicismo de Geralt de Rivia es una característica central en su personalidad y ha sido una herramienta psicológica crucial que le permite lidiar con el dolor emocional y la pérdida. A lo largo de la saga de The Witcher, Geralt enfrenta una serie de eventos traumáticos y desafiantes que lo obligan a desarrollar una fortaleza emocional para protegerse del sufrimiento. Este enfoque estoico lo convierte en un personaje complejo y lleno de matices, el cual intenta mantener su calma y racionalidad frente a un mundo caótico y hostil. El estoicismo es una corriente filosófica fundada por Zenón de Sitio en la antigua Grecia, y sus principios giran en torno a la idea de que los seres humanos deben aprender a controlar sus emociones y aceptar lo que no pueden cambiar. Uno de los pilares del estoicismo es la apatheia, o la ausencia de perturbación emocional, un estado en el cual el individuo es capaz de mantener la serenidad ante el caos del mundo exterior. Geralt encarna este concepto, ya que a menudo busca distanciarse emocionalmente de las situaciones y las personas que lo rodean para evitar el dolor. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, el estoicismo de Geralt puede interpretarse como un mecanismo de defensa emocional,
Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas que las personas emplean de manera inconsciente para protegerse de la ansiedad y el dolor emocional. En el caso de Geralt, su estoicismo actúa como una barrera entre él y los traumas que ha experimentado, ayudándolo a mantener la compostura y continuar con su misión incluso cuando el sufrimiento parece insoportable. Uno de los mecanismos de defensa que mejor describe la actitud de Geralt es la represión, un término desarrollado por Sigmund Freud. La represión implica bloquear conscientemente los pensamientos y emociones dolorosas para evitar enfrentarse a ellas. Aunque Geralt no es un personaje que ignore por completo sus emociones, si vemos cómo reprime gran parte de su dolor optando por la acción en lugar de la reflexión emocional. A lo largo de la serie, Geralt evita discutir o procesar abiertamente su sufrimiento, canalizando su energía hacia un trabajo como brujo. Un ejemplo muy claro de este mecanismo ocurre durante la búsqueda de Ciri, la hija adoptiva. A lo largo de su búsqueda se enfrenta a situaciones emocionalmente devastadoras, como la posibilidad de perder a la persona que más ama. En lugar de detenerse a procesar el dolor o el miedo que siente, Geralt sigue adelante manteniendo una fachada de calma y determinación. Este estoicismo, si bien le permite continuar con su misión, también lo desconecta de sus propias emociones, generando un distanciamiento que lo aísla emocionalmente de los demás. El filósofo estoico Epicteto sostenía que las personas no deben preocuparse por lo que está fuera de su control, sino centrarse en aquello que pueden cambiar, sus pensamientos y respuestas emocionales. Esta actitud resuena con Geralt, quien constantemente enfrenta situaciones en las que no tiene control total. Su vida como brujo lo coloca en medio de conflictos políticos, traiciones y tragedias, y aunque estos eventos pueden afectarlo emocionalmente, elige no dejarse dominar por el dolor o la desesperación. En lugar de eso, Geralt se enfoca en lo que puede controlar, su habilidad para cazar monstruos y proteger a los inocentes. En términos psicológicos, este enfoque podría asociarse con la resiliencia, la capacidad de una persona para enfrentar y adaptarse a las adversidades. Geralt, a través de su estoicismo, demuestra una notable resiliencia al ser capaz de sobrellevar sus pérdidas y traumas sin perder su funcionalidad. Sin embargo, esta resiliencia tiene un costo, ya que a menudo lo empuja a reprimir sus emociones, lo que a largo plazo puede generar un distanciamiento emocional y una sensación de soledad. El estoicismo de Geralt también puede vincularse con el concepto de despersonalización, un fenómeno psicológico en el cual el individuo se siente desconectado de sus propias emociones y experiencias. Aunque Geralt no experimenta despersonalización en un sentido clínico, su tendencia a distanciarse de su dolor emocional y evitar la vulnerabilidad puede interpretarse como una forma de despersonalización leve, en la que prefiere observar sus experiencias desde una perspectiva más fría y racional en lugar de involucrarse emocionalmente. Uno de los momentos en los que este distanciamiento se vuelve más evidente es durante la relación con Yennefer de Wengerberg. A pesar de que ambos comparten una conexión profunda, Geralt rara vez expresa abiertamente sus sentimientos. Su tendencia a protegerse de las emociones más intensas lo lleva a mantener una cierta distancia incluso con las personas más cercanas a él. Esta incapacidad para involucrarse emocionalmente de manera plena es una manifestación de su estoicismo, que, aunque le permite evitar el dolor en cierta medida, también lo priva de la verdadera intimidad emocional. A lo largo de la saga, Geralt parece luchar entre su necesidad de protegerse emocionalmente y su deseo de conexión humana. Esto lo convierte en un personaje trágico, ya que aunque tiene la capacidad de sentir profundamente, su naturaleza estoica lo empuja a reprimir esas emociones, lo que a menudo lo deja aislado y solo. Esta paradoja entre su deseo de protegerse y su necesidad de conexión resuena con el concepto psicológico de ambivalencia emocional, que se refiere a la coexistencia de emociones contradictorias hacia una misma persona o situación. Geralt experimenta esta ambivalencia tanto en su relación con Yennefer como en su vínculo con Ciri, ya que aunque las ama, su miedo al dolor emocional lo lleva a distanciarse. Desde la perspectiva de la teoría del apego de John Bowlby, el comportamiento de Geralt podría interpretarse como un apego evitativo. Las personas con este estilo de apego tienden a mantener una distancia emocional en las relaciones, prefiriendo la independencia y la autosuficiencia en lugar de la vulnerabilidad y la dependencia emocional. Geralt, como muchos personajes con un estilo de apego evitativo, ha desarrollado esta defensa emocional como una forma de protegerse del dolor y la pérdida, habiendo experimentado traumas tempranos que han moldeado su psique. Sin embargo, es importante señalar que el estoicismo
estoicismo de Geralt no es solo una estrategia de evitación, también es una fuente de fortaleza. El estoicismo le permite mantener la calma en situaciones de extrema tensión y actuar de manera racional cuando otros se ven abrumados por sus emociones. Este rasgo lo convierte en un líder y un protector eficaz, ya que en muchas ocasiones es su capacidad de mantenerse firme y emocionalmente equilibrado lo que salva a quienes dependen de él. Un magnífico ejemplo para esto ocurre en la misión Una torre llena de ratones, donde Geralt se enfrenta a una maldición que ha devastado una isla. A pesar de la naturaleza espantosa de la situación y el sufrimiento de los fantasmas atrapados, Geralt mantiene una actitud pragmática y serena, concentrándose en resolver el problema en lugar de dejarse llevar por el horror o la compasión. Esta habilidad para separar sus emociones de su misión es lo que le permite enfrentarse a situaciones que otros personajes no podrían manejar. El filósofo estoico Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta idea refleja la filosofía de la vida de Geralt, quien, a pesar de las tragedias y el caos que lo rodean, se esfuerza por mantener un control sobre sus pensamientos y sus emociones. Para Geralt, la verdadera libertad no reside en el mundo exterior, sino en su capacidad para controlar su propia mente y no permitir que las circunstancias lo dominen. En resumen, el estoicismo de Geralt es tanto una fortaleza como una barrera emocional, aunque le permite enfrentar el dolor y las tragedias de su vida sin sucumbir a la desesperación. También lo aísla de las conexiones humanas profundas y lo empuja a reprimir sus emociones. Este equilibrio entre la fortaleza emocional y la desconexión hace que Geralt sea un personaje complejo que lucha constantemente por mantener su integridad frente a un mundo lleno de caos y dolor. Geralt de Rivia, con su inconfundible estoicismo y su naturaleza compleja, es un personaje que lucha constantemente entre la apatía y la moralidad. A lo largo de su viaje, hemos visto cómo su papel como cazador de monstruos, su lucha interna y las circunstancias extremas a las que se enfrenta afectan profundamente su psique. Geralt no es simplemente un héroe arquetípico, sino un hombre que lidia con las implicaciones emocionales y psicológicas de su labor, el cual lo desgastan y lo desafían continuadamente. Desde un punto de vista psicológico, Geralt utiliza mecanismos de defensa como el estoicismo, el desapego emocional y la sublimación. Esto para dejar el dolor y el sufrimiento que le rodean. Estos mecanismos, aunque efectivos en el corto plazo, crean una barrera entre él y sus emociones, lo que lo lleva a desarrollar una actitud de aparente apatía. Sin embargo, como hemos explorado, esta apatía no es genuina, sino una coraza para protegerse del profundo dolor emocional que lo acecha. En muchos sentidos, la indiferencia de Geralt es una forma de autoprotección, una manera de evitar la desintegración emocional en un mundo donde la violencia y la tragedia son constantes. Por otro lado, desde un enfoque más filosófico, Geralt encarna la tensión existencial entre el nihilismo y el humanismo. Por un lado, su vida como brujo lo expone a una visión sombría del mundo, donde el bien y el mal se difuminan y los ideales morales parecen irrelevantes ante la brutalidad de la realidad. Sin embargo, a lo largo de su viaje, Geralt sigue eligiendo actuar con compasión, incluso cuando no tiene una obligación moral clara. Este es un ejemplo del dilema existencialista de Jean-Paul Sartre, el cual está descrito en su obra, y hablamos, por supuesto, de la libertad de elegir en un mundo sin sentido objetivo. Geralt, a pesar de su tendencia a la apatía, decide constantemente encontrar un propósito en sus acciones, protegiendo a los inocentes y buscando el equilibrio en un mundo desordenado. La capacidad de Geralt para mantener un sentido de propósito a pesar de su lucha emocional y moral es lo que lo convierte en un personaje tan fascinante. No es inmune al desgaste emocional, el agotamiento ni al dolor, pero sigue adelante porque ha encontrado de alguna manera un significado en su vida. Como Viktor Frankl postuló en su teoría de la logoterapia, el sufrimiento es inevitable, pero podemos encontrar sentido en cómo respondemos a ese sufrimiento. Geralt, aunque roto y cansado, sigue eligiendo hacer lo que cree que es correcto y en esa elección encuentra un propósito. Al final, Geralt de Rivia no es simplemente un guerrero que lucha contra monstruos físicos, sino un hombre que lucha contra monstruos internos de su propia mente y corazón. Su dualidad emocional entre la moralidad y la apatía lo define, pero también es lo que lo convierte en un símbolo de resistencia emocional. A pesar de todo, Geralt sigue luchando
no porque sea invulnerable, sino porque a pesar de la oscuridad elige seguir creyendo en algo más grande que él mismo. Esta lucha constante es el corazón de su personaje y lo que lo convierte en uno de los personajes más complejos y emocionalmente resonantes en la historia de los videojuegos. Gracias.